Bueno, pues ya son las 2 en punto de este jueves 23 de julio. El día de hoy estamos haciendo un en vivo con el tema del bagaje auditivo. Antes de iniciar me voy a presentar. Yo soy el licenciado Marco Antonio Soriano Romo. Soy terapeuta de la Clínica Rael, Rehabilitación Auditiva y Enseñanza del Lenguaje. Estamos ubicados en la Ciudad de México y bueno, somos un centro especializado en la oralización del niño sordo, con aparatos auditivos, con implante coclear, y trabajamos de modo escolarizado, es decir, los niños vienen de 9 a 1 todos los días, de lunes a viernes, agrupados conforme a nivel lingüístico, con una maestra también, terapeuta del lenguaje, trabajando temas específicos, y también en terapia individual, trabajando diversas habilidades, diversos temas y diversos niveles también. Pues bueno, vamos a comenzar platicando un poco sobre lo que es el bagaje auditivo, ¿no? Y sobre todo definiendo lo más simple posible lo que significa la palabra bagaje, ¿no? Que podría ser un poco parecido incluso como a equipaje. Sin embargo, nosotros lo usaremos como este conjunto de conocimientos que nosotros vamos adquiriendo y que vamos asociando y que vamos utilizando conforme el paso del tiempo y conforme a las experiencias y vivencias que tenemos con la gente de nuestro alrededor o con el medio ambiente. Muy seguramente han escuchado alguna vez el término bagaje cultural, ¿no? Es una persona que a lo mejor ha viajado mucho, que lee mucho, que ve muchas películas, que conversa con muchas personas de diversos lugares, ¿no? Eso también es sumamente importante, no solamente realizar una sola acción, sino obtener este conocimiento de diversas situaciones. Bueno, pues esto es un poco parecido, lo comento porque a veces, tanto nosotros como terapeutas, como los padres de familia, tenemos una cierta idea de que el niño sordo, una vez con aparatos auditivos o una vez con implante coclear, ya instalado, por así decirlo, y adaptado, tenemos la idea que entre más le demos, más va a desarrollar lenguaje o más rápido lo va a hacer, ¿no? Por ejemplo, lunes vamos a meterle 50 palabras y se las voy a repetir a diestra y siniestra, y me voy a tapar y me voy a ir a 10 metros y me voy a ir a 20 metros y las va a remarcar y las va a hacer y duro y dale, duro y dale, duro y dale. Por nuestra angustia, por nuestra desesperación de que sucedan las cosas. Sin embargo, a veces no es así. O sea, a veces los contenidos, o sea, no se trata, el bagaje auditivo no se trata de llenar, no se trata de llenar a diestra y siniestra. Se trata de iluminar, se trata de hacerlos pensar, ¿no? Una sola palabra, sus diferentes contextos, sus diferentes situaciones y sus diferentes usos, porque así es el lenguaje. Entonces, por eso me pareció excelente tema de plática, para liberar un poco esta angustia y concentrarnos más en vivencias, en experiencias, en juegos. Ahorita vamos a platicar un poco más sobre eso. Bueno, pues, ¿cómo logramos incrementar el bagaje auditivo? ¿Cómo logramos que nuestro pequeño vaya adentrándose a ese mundo? Bueno, pues, antes que nada, nuestros pequeñitos sordos tienen que tener diversas habilidades auditivas. Cuando les adaptan un aparato auditivo adecuado, el médico audiólogo, o les colocan un implante coclear, o incluso ya 2 implantes cocleares, que es una diferencia enorme, porque bueno, también vamos a tocar un poco de procesamiento auditivo central, una embarradita nada más, lo más general, pero ahí viene, ¿no? O sea, es mejor un implante o 2 implantes. Pues ustedes qué creen, imagínense cómo funciona nuestra vía, que utiliza los 2 y tiene cruzamientos y tiene diferentes estaciones y tiene diferentes funciones, pues obviamente siempre va a ser mejor 2 que 1. Entonces ya desde ahí, si nuestros pequeñitos tienen solamente una prótesis, pues ya vamos un poquito en desventaja en ciertos procesos tan básicos, incluso como hasta en la localización de la fuente sonora. Entonces, bueno, nuestros pequeños tienen que juntar ciertas habilidades auditivas cuando les ponen aparato o implante, ¿no? Y como se los decía, la primera de todas es percibir sonido, ¿no? Avisar, cuando
escucha un sonido y cuando no hay, ¿no? O sea, cuando hay y cuando no hay. Y esto sirve mucho como primeras actividades para que vaya entendiendo una toma de turnos y sobre todo también en el condicionamiento de audiometría, para la audiometría. Las audiometrías son complicadas, son complicadas. En el caso del adulto, se le da la indicación al paciente: cada vez que escuches un sonido, en la cámara sonó amortiguada, con aparatos o con bocinas o con audífonos, cada vez que escuches un sonido levantas la mano, ¿no? Entonces el adulto escucha y levanta, ¿no? Asocia muy bien, pero cuando ya va bajando un poquito sí cuesta trabajo de identificar. En el caso de un niño, imagínense lo complicado que es. Para empezar, pues tiene miedo, para empezar, pues está nervioso, no sabe qué va a pasar y no entiende, porque si es sordo y no se le ha dado otro método de comunicación, no escucha, pues no entiende qué queremos de él. Tú le das un juego, pues el niño lo que quiere hacer es jugar. Entonces uno se enoja y le dice: no, tienes que meter la fichita cada vez que escuches, pero nunca ha escuchado, ¿no? Entonces él no sabe, o sea, no es que no entienda, simplemente no sabe, o sea, no sabe lo que le estás pidiendo. Una vez que se realizan esta serie de actividades de detección de sonido, el niño perfectamente va a realizar la actividad, pero lleva un tiempo. Entonces es la primera habilidad: detectar cuando hay y cuando no hay sonido. La otra actividad también, bueno, es localizar la fuente sonora. Por eso es que se les pide trabajar con instrumentos, trabajar con onomatopeyas, trabajar con cualquier cosa que haga sonido, con voz, con voces diferentes, para que el niño empiece a desarrollar esta habilidad de localización. Les repito, quien tenga solo una prótesis, pues lo va a hacer porque nuestros niños son muy inteligentes, pero les va a costar más trabajo, necesitas más repeticiones, necesitas más estimulación, ¿no? Un pequeñito que a lo mejor con 2 prótesis, pues a lo mejor el proceso puede ser un poquito más rápido, o a lo mejor se desarrolla un poco mejor, ¿no? Por así decirlo. Entonces, una vez que nuestro niño ya detecta, ya localiza sonido, pues lo ideal es que pasemos a un proceso de discriminación auditiva. ¿Qué es discriminación auditiva? Pues es diferenciar entre 2 sonidos o más. Y esto también es complicado. A veces están recién implantados y les ponemos 6 estímulos. No importa que sean onomatopeyas, que se supone que son básicas y son sencillas, pero a veces les ponemos las más parecidas: mu contra b contra miau, que son casi iguales, las 3, ¿no? Cuando el niño va empezando, pues es que es difícil. O sea, habría que empezar poco a poco para fomentar lo más rápido posible estas habilidades, porque si no, lo demás no lo va a poder hacer. Si no puede detectar, localizar, discriminar sonidos, pues imagínense que el nivel de comprensión de la palabra, comprensión de frases, comprensión de oraciones, pues va a ser más complicado. Entonces, por eso yo les pido que esta serie de habilidades auditivas iniciales sean trabajadas lo más ordenadas posibles, lo más divertidas, lo más creativas, porque también se cansan. O sea, no solamente sentarse y hacer las cosas, porque son niños. Es normal que no van a querer, no van a poner atención, pero si uno empieza a tener esta creatividad, empieza a soltarse un poco el miedo y empieza a crear juegos, pues vamos a enganchar al niño, va a poner atención y por ende va a desarrollar más rápido este tipo de habilidades. Bueno, ya teniendo las 3 primeras, la que sigue, que todas son importantes, pero esta es la que nos define un poquito más ya todo lo que es adquisición de lenguaje. Bueno, pues es comprensión de la palabra, comprensión de frases, comprensión de oraciones. Nosotros usualmente aquí en la clínica comenzamos le damos un poco más de peso a esto, ¿no? Una vez que están estas 3 habilidades, comenzamos con muchas palabras, con frases, con oraciones, con instrucciones, y poco a poco vamos pasando de lo general a lo específico, que son los fonemas. También lo llegamos a hacer en un inicio, sin embargo, a lo mejor en los sonidos básicos, en ciertas actividades de percepción, de discriminación. Sin embargo, un fonema por sí solo no tiene una carga de significado tal como una palabra, ¿no? Entonces, en un niño tan pequeño, bueno, pues sería pedirle algo complicadísimo, la discriminación de fonemas aislados o de sílabas que no tienen significado. Entonces, por eso les recomiendo, bueno, que siempre piensen en la comprensión de nuestro pacientito. Ya tenemos, bueno, ya 4 habilidades súper importantes auditivas, ¿no? Las voy a repetir: detección de sonido, localización de la fuente sonora, discriminación auditiva, discriminación de sonidos y comprensión, sonidos o de palabras, ¿vale? Asociación, o sea, suena el chuchu y ella sabe que es el tren, ¿vale?
Eso también es comprender un sonido, no solamente localizarlo ni discriminarlo, ¿no? Ok, una vez, ¿de qué dependen estas habilidades auditivas? El adecuado desarrollo de estas habilidades auditivas también tiene mucho que ver con nuestro paciente. Todos los niños son diferentes, ¿sale? No importa que tengan el mismo implante, la misma implantación, todos son distintos. La atención es distinta, el interés es distinto, que eso es lo que a veces puede ser el parteaguas entre que avancen o no, ¿no? Esos simples procesos, entonces hay que conocerlos y hay que adecuar las actividades a ellos. La edad de detección de la sordera y sobre todo también la edad de implantación, eso también condiciona mucho el desarrollo de estas habilidades auditivas. No es lo mismo un niño implantado antes del año al año a un niño implantado a los 3 años y medio, a los 4 años. Nos va a costar mucho trabajo que estas habilidades auditivas se liberen, ¿no? O se desarrollen de forma rápida y de forma adecuada. El equipo, claro está que influye mucho una correcta adaptación de los aparatos auditivos, del modelo, de la potencia, de la calidad que su audiólogo les dice, porque les receta de acuerdo a su pérdida de audición, ¿no? Porque los diagnósticos no son iguales, todos vemos a los niños sordos con aparatos, o con procesadores, con implantes, y no sabemos si tiene una neuropatía, no sabemos si tiene una cortipatía, no sabemos si tiene microteatresia, ¿no? Por ejemplo, microteatresia, yo siempre les he dicho, cuando he dado pláticas de microtea, les digo, bueno, es que estos pequeñitos, la verdad es que su proceso es totalmente distinto, ¿no? De habilidades auditivas, el desarrollo, comprensión es muy rápido, en teoría, ¿no? Dependiendo también de las prótesis. En el caso de nuestros niños con cortipatías, que es daño en el órgano, en la cóclea, o en el nervio, bueno, pues la cosa viene un poquito más lenta porque el daño es en estructuras distintas, ¿no? Con funciones distintas. Entonces influye también el diagnóstico, influye la pérdida de audición. Hay pequeños que con sus aparatos auditivos alcanzaron a escuchar algo antes de la implantación, ¿no? Los aparatos a lo mejor no era suficiente, pero sí detectaban, mínimo localizaban, entendían alguna que otra instrucción. Sin embargo, cuando los implantan, eso influye. Esa información, esa poquita información que subió, que estuvo ahí en nuestro cerebro, le va a ser de utilidad al desarrollo de las habilidades auditivas ya con el implante coclear. Cuando sí es complicado es cuando tenemos pequeñitos que no escuchan nada con aparatos auditivos, los más potentes, ni siquiera voltean, ni siquiera hacen la detección de sonido. Estos pequeñitos, y si son implantados a una edad ya mayor de 2 años y medio, 2 años, 3 años, pues bueno, sí, la situación se va a complicar demasiado. Entonces por eso hay que enfocarnos mucho en habilidades auditivas. Y ahorita les voy a explicar qué pasa con los niños que no tienen una buena ganancia, ¿sale? Y el trabajo. El trabajo es súper importante. Yo siempre divido el trabajo en dos: trabajo formal, trabajo ordenado, y el otro trabajo que es de casa, que es de juego, que es de vida cotidiana. Ese trabajo también nos ayuda mucho en la estimulación del niño sordo. Para mí podría ser el más importante. ¿Por qué digo que tenemos que tener estas habilidades auditivas y lo que influye, que tendremos que solucionarlo? Bueno, porque enfrentarnos a la adquisición de lenguajes es un tema bravo, es un tema importante, ¿no? La riqueza del lenguaje. Imagínense el idioma español, todo lo rico que es, todos los dobles sentidos que tiene, ¿no? Yo no me imagino un niño con implante, todo lo que está escuchando en un momento, en un día, ¿no? Que puede escuchar: ay, toma tu jugo, sí, Efraín jugó, vamos a jugar, juguete, esto es comida, vamos a comer, no quieres comer, vamos a jugar a la comidita, tu papá es muy comelón, la vecina, ay, ya está con la comidilla. Imagínense todas las raíces, todas las flexiones que se dan en instantes, ¿no? Y sobre todo los dobles sentidos, los géneros, el género, ¿no? Hasta los colores, ¿no? Un día no entienden los niños a veces cuando es rojo, cuando es roja, ¿no? O los plurales, ¿no? Rojas, ¿no? Azul ya no es azul, es azules. Es tan vasto que para adquirir el lenguaje tenemos que tener
lo mejor posible nuestras habilidades auditivas. Yo no estoy diciendo que aunque no tengan... conozco mucha gente que tiene poca habilidad auditiva y habla perfecto, estructura perfecto, entiende perfecto todas estas formas gramaticales, todos estos significados. Pues, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué pudo? Porque también utilizó otras vías. También súper importante. Recuerden, hace 3 semanas hice un live sobre la individualización del niño sordo, y es lo que hay que hacer. O sea, no vamos a tratarlo a todos igual. Hay niños que van a apoyarse de lectura de labios, hay niños que van a apoyarse de lectura de labios y lectura textos escritos. Hay pacientes últimamente que a mí me preguntan, oiga, ¿y si meto lengua de señas, le hace mal? No le hace mal, al contrario, bueno, pues hay que individualizar. ¿No? Habrá niños que tienen una neuropatía muy fuerte que ni con aparatos, y es tan fuerte el grado de su neuropatía que vamos a necesitar lengua de señas. Pueden hacer los dos, pueden hacer bilingüismo, ¿no? Entonces, cierro esta parte de las habilidades auditivas porque es importante que las tengamos bien definidas antes de tratar de meter a diestra y siniestra, aunque no les estoy tratando de decir que no les hablen. Trabajen sus habilidades auditivas iniciales y por afuera jueguen, hagan hábitos, vida cotidiana. Lo que les dicen los doctores y los terapeutas, háblenle natural, háblenle normal. Bueno, pues una vez que nuestros pequeños tienen estas habilidades auditivas bien definidas, están discriminando palabras, incluso palabras con misma duración, misma acentuación, misma entonación, digamos. ¿Qué sigue? ¿Cómo creen que se incrementa el bagaje auditivo de nuestros pacientitos? La respuesta es muy simple: viviendo. O sea, nuestros pequeños no aprenden a hablar en la terapia del lenguaje. La terapia del lenguaje lo que hace es abrir vías, es iluminar, es guiar a todos. Porque donde realmente se adquiere el lenguaje, donde realmente se va a incrementar este bagaje auditivo, es en la vida. En la vida tanto en casa, en la vida escolar, en la vida de actividades extraescolares. Por eso les recomendamos mucho esta parte, ¿no? Mi niño ya está comprendiendo palabras, ya está aprendiendo, ya le preguntas y ya responde. ¿Cómo vamos a incrementar? Pues que viva y dejarlos un poquito. Yo sé que nuestros peques a veces están un poco sobreprotegidos, es normal que nos encontremos con este tipo de situaciones, ¿no? Pero sí hay que liberarnos un poquito, hay que dejar que ellos vivan, que tengan experiencias buenas, que tengan experiencias malas, ¿no? Como todos los niños, ¿no? Que le pegó, que le quitó, bueno, pues tiene que aprender la situación, y eso lo va a alimentar. Todas esas vivencias buenas y malas, ahí está el bagaje, ojo, bagaje auditivo, pues tienen que hablarles, ¿no? Por eso es la importancia que en la escuela le digan al profesor, si lo vas a regañar, regáñalo bien. O sea, oye, no puedes abrir la ventana cuando estamos haciendo un dictado. Que se lo diga tal cual. No, porque hay veces que, bueno, pues el miedo a veces no se sabe cómo manejar a un pequeño sordo en la clase, pues a veces es tú. Tú. Ahí. Tú ahí. Entonces eso ya no es bagaje auditivo. Un bagaje auditivo, oye, ya no te pares, siéntate por favor. Te vuelves a parar y te vas a sacar. Algo, ¿no? Pero que el niño lo esté alimentándose constantemente. A esto nos referimos con incrementar el bagaje auditivo, con la serie de vivencias, los hábitos lingüísticos en casa. Parece mentira, cuando inicia la cuarentena, nosotros no sabíamos bien cómo definir el trabajo a distancia que íbamos a tener con los padres. Obviamente también individualizando, decíamos, bueno, a algunos pacientitos les va a caer bien, a algunos va a costar mucho trabajo, ¿no? Es difícil. Pero nos encontramos que con los más grandecitos, que ya tenían sus habilidades auditivas bien definidas, estaban ya en proceso de adquisición del lenguaje, nos encontramos con buena respuesta, nos encontramos con una muy bonita sorpresa. 30, no, bueno, fueron más de 30, ¿no? Que hace 90 días, 4 meses, encerrados en su casa, con su familia, quien tenga familia grande. Imagínense todo el lenguaje que salió ahí de todos los días, que vamos a jugar, que vamos a desayunar, que esto, que lo otro, bla, 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 que las videollamadas, que no las videollamadas, todo el tiempo hablándole a los niños. Nos encontramos con que los niños
regresan y aumentan nivel, ¿no? O en la videollamada que los estamos viendo, aumentan nivel, ¿no? Y nos da mucho gusto porque se cumple esta parte que les decimos, realmente donde ellos aprenden a hablar estas situaciones lingüísticas, pues es en casa. Entonces, los hábitos lingüísticos, por favor, bien definidos. Ya he hecho videos de esto, si gustan hacemos otro después, para solucionar algunas dudas. Y juegos, increíblemente, juegos. Yo he visto varios en vivo de juegos, la importancia del juego, están excelentes y todos los deberíamos de ver, incluso también como terapeutas, que a veces se nos pasa o que está mal, es muy importante y ni se tendría que decir jueguen con el niño. O sea, eso tendría que estar, ni siquiera tendría que haber lives diciendo la importancia del juego. El juego tendría que estar, yo no tendría que decirle a los papás jueguen con sus hijos. Tendrían que jugar todos los días juegos de mesa, juegos creados por ustedes, juegos con condicionamiento físico, juegos auditivos, juegos lingüísticos, basta, todas estas partes que ustedes pueden hacer y inventar, eso tiene que estar de cajón, no tenemos que decirlo, tanto nosotros como terapeutas como papis, ¿sale? Por eso hace poco vinieron a practicar unas chicas que están estudiando la carrera de educación especial en la Escuela Normal de Especialización, y entonces entraban al salón y nosotros les decíamos, ¿saben qué? A la hora del recreo salgan a jugar con los niños, ¿no? A veces parecía que era como que nosotros nos queríamos hacer, ay, por fin van a salir con ellas y van a descansar, ¿no? Vamos a descansar nosotros y ellas van a estar trabajando. No, realmente ellas, como maestras en formación, tienen un montón de juegos y todos nos la pasábamos viendo, los niños estaban súper divertidos, ellas también, y todos estábamos ganando algo, ¿sale? No se vayan con la finta de que a veces el trabajo así, tal, es el que soluciona todo, también hay que jugar. Ok, ¿qué pasa cuando no hay ganancia auditiva o cuando no es suficiente o nuestro paciente no tiene estas características de este poder auditivo, ¿no? Tan definido por las situaciones que ya hablamos, edad, el implante se descompuso, tiene neuropatía, muchísimas cosas que pueden suceder o incluso todas juntas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues hay que apoyarnos de lectura de labios, hay que apoyarnos de lectura global y en dado caso también de lengua de señas mexicana. Todo esto del bagaje auditivo puede complementarse utilizando todas las vías que estén a nuestro alrededor. De hecho, yo siempre he recomendado eso, que se utilicen todas, porque bueno, la adquisición del lenguaje, como lo hemos dicho, no solamente se trata de escuchar, ¿no? O sea, se trata de vivir, de sentir, de oler, de conversar, de viajar, de sentir, no todo es audición. O sea, también es importante tener en cuenta que nuestras múltiples vías nos dan información y se asocia todo acá se fusiona. Por eso es importante y les recomiendo que siempre estén pensando en no multisensorial, ¿vale? Y bueno, ya por último, pues vamos a hablar un poquito de esta parte, una embarrada, porque realmente yo no soy médico y hay varios lives en donde los médicos les pueden explicar de una forma más específica, solamente, bueno, ver un poquito lo que es procesamiento auditivo central, ¿no? Y explicarles por qué tienen que tener mucha paciencia con sus pequeños, ¿no? Generalmente nosotros solucionamos, o bueno, los médicos en su mayoría solucionan perfectamente lo que es el problema de audición periférico, que si tiene microtia atresia le ponemos un vibrador y ya estimula la cóclea y todo bien. Si tiene una cortipatía ponemos aparatos, amplifica, todo bien. Si tiene falla en el órgano de corte ponemos implante coclear, amplifica y todo bien. Eso es lo que nosotros pues decimos, pues ya está bien, ¿no? Pero bueno, realmente quien hace toda esta integración de sonidos, toda la integración de sonidos desde timbre, duración, entonación, acentuación, localización, toda esta parte la integra acá arriba, ¿sale? La integra el cerebro. Entonces, imagínense nuestros niños con neuropatía, ¿no? Donde el problema es en el nervio. ¿Ustedes qué creen que está pasando? ¿El problema está en el nervio o el problema está en el procesamiento? O sea,
lo más probable es que sea en los dos, porque si no pasa la información, esto está procesando de una forma distinta, de una forma no tan adecuada como la de alguien que está escuchando perfectamente. ¿Sale? Entonces tenemos que tener paciencia, tenemos que repetir, tenemos que volver a hacer, tenemos que ser ordenados a trabajar, tenemos que jugar mucho para alimentar, porque hay cosas que no llegan al procesamiento auditivo porque nuestros pequeños son sordos. El aparato no, o sea, por más que sea de tecnología el aparato, pues hay algunas situaciones, algunos sonidos que puede distorsionar o que puede que no cache bien. Lo mismo en implante coclear. O sea, es una maravilla, pero no es magia, ¿no? Habrá sonidos que a lo mejor no entran bien, no entran bien, me refiero a de calidad, o a lo mejor bien en tiempo, porque también son aspectos temporales. Y el procesamiento tiene que hacer toda una serie de funciones para lograr hacer esas integraciones. Por eso es que a veces nuestros pequeños tienen errores que uno parece no entender. Pues bueno, lo que pasa es que sí es complicado, ¿no? Que todo se fusione de forma adecuada. Que si pueden llegar a tener problemas en ambas vías, periférico y central, sí, sí puede ser, pero bueno, eso ya tendrá que ser detectado por su médico audiólogo, pero es que es importante, por eso solamente quería mencionarles esta parte. Quien escucha realmente es el cerebro, ¿sale? Entonces, si nosotros implantamos un después de los 2 años, algunas áreas encargadas de lo que es el lenguaje, pues muy seguramente no han estado trabajando bien. Y cuando ya ponemos implante queremos que trabajen bien, queremos todo a diestra y siniestra, pues no es fácil, hay que tener calma, paciencia y trabajo, ¿sale? No voy a mencionar nada más porque es un tema muy complicado y me parece que le correspondería a un médico explicarnos más acerca de esto. Bueno, espero que si tienen alguna duda, por favor, pueden comunicarse mensaje directo o dejar su comentario. Espero que les haya sido de utilidad. Yo me despido. Que pasen bonita tarde. Hasta luego.